Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado protección contra fuerzas invisibles. Enfrentando lo desconocido, ha recurrido a símbolos, rituales y objetos que parecían poseer un poder más allá de lo terrenal. Pero, entre todos ellos, hay uno que ha trascendido culturas y épocas: el ajo. Ahora bien, ¿es el ajo solo un simple condimento de cocina o esconde un poder que pocos conocen? Algunas tradiciones afirman que no es solo un alimento, sino un arma espiritual capaz de repeler el mal. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Es solo un mito o realmente tiene un significado más profundo? Para entenderlo, debemos remontarnos a las civilizaciones más antiguas, donde el ajo ya era visto como algo más que un simple ingrediente en la comida diaria. Los egipcios, por ejemplo, lo consideraban sagrado. Se dice que los constructores de las pirámides consumían ajo diariamente porque creían que les daba fuerza y resistencia. Pero no solo eso. También lo utilizaban en rituales religiosos y ofrendas, creyendo que tenía el poder de alejar enfermedades y malos espíritus. En Babilonia, Grecia y Roma, su fama continuó creciendo. Los soldados romanos llevaban ajo en sus bolsillos antes de ir a la batalla, convencidos de que les otorgaba valor y protección. En la antigua Grecia, los atletas olímpicos lo consumían como si fuera un elixir sagrado. Mientras tanto, en la cultura babilónica, el ajo era colgado en las puertas de las casas como una barrera contra los demonios y las desgracias. Pero el ajo no solo tenía un papel en lo físico, sino también en lo espiritual. Durante la Edad Media, se convirtió en un símbolo de protección contra los seres oscuros. Las leyendas europeas aseguraban que el ajo podía ahuyentar a los vampiros, demonios y espíritus malignos. ¿Coincidencia? ¿O realmente había algo detrás de esta creencia? Incluso en la cultura popular moderna, muchas personas siguen colgando ajos en sus hogares o usándolo en rituales para limpiar energías negativas. Pero aquí surge la gran pregunta: si tantas civilizaciones han creído en el poder espiritual del ajo, ¿es posible que haya algo de verdad en ello? Para responderlo, necesitamos ir a la fuente más importante de sabiduría, la Biblia. Se menciona el ajo en las Escrituras. ¿Tiene algún significado espiritual dentro de la fe judeocristiana? Porque si hay algo oculto en la historia del ajo, ha llegado el momento de descubrirlo. El ajo ha estado presente en la historia de la humanidad durante siglos, pero ahora surge una pregunta crucial. ¿Qué papel jugó en la vida del pueblo de Israel en tiempos bíblicos? ¿Era solo un alimento más o tenía un significado más profundo dentro de la cultura hebrea y las Escrituras? Para responder esto, debemos trasladarnos a la época del Éxodo, cuando los israelitas, liberados de la esclavitud en Egipto, vagaban por el desierto bajo la guía de Moisés. En medio de su travesía, se enfrentaron a uno de los desafíos más grandes: el hambre y el descontento. Fue entonces cuando ocurrió un episodio revelador, registrado en Números 11:5, el único pasaje bíblico en el que se menciona el ajo de forma explícita. En este versículo, el pueblo de Israel se lamenta y recuerda con nostalgia los alimentos que tenían en Egipto. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Números 11:5. Aquí nos encontramos con un detalle interesante. El ajo era parte de la dieta habitual de los israelitas en Egipto. No solo era un condimento apreciado, sino que formaba parte de su nutrición diaria, junto con otros vegetales y hierbas. Pero este versículo va más allá de una simple referencia culinaria. Lo que realmente está en juego aquí es la nostalgia del pueblo de Israel por su vida en Egipto. A pesar de haber sido esclavos, recordaban con deseo los alimentos que consumían, sin darse cuenta de que Dios
los estaba guiando hacia algo mucho más grande, la libertad y la tierra prometida. Este pasaje nos deja con una pregunta intrigante. ¿El ajo tenía algún significado espiritual dentro de la cultura hebrea o solo se menciona como un alimento más? Algunos estudiosos creen que el ajo en este contexto representa la conexión con lo terrenal, con los placeres simples y las comodidades del pasado. En contraste, el maná que Dios les proporcionaba simbolizaba la dependencia total en él y la alimentación espiritual que trasciende lo físico. Sin embargo, otros argumentan que el ajo, al igual que la cebolla y el puerro mencionados en el mismo versículo, no tenía una connotación especial más allá de su valor alimenticio. No hay evidencia en la Biblia de que el ajo fuera considerado un elemento espiritual o sagrado dentro de la cultura hebrea. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si el ajo no es presentado en la Biblia como un arma espiritual, ¿por qué en otras tradiciones se le ha atribuido un poder protector contra el mal? Para encontrar la respuesta, debemos explorar cómo las creencias espirituales externas a la Biblia influenciaron la percepción del ajo como un amuleto contra fuerzas malignas. ¿Fue una creencia basada en la fe o en el miedo? Aunque en la Biblia el ajo no se presenta como un arma espiritual, su poder protector se manifestó en muchas culturas fuera de las Escrituras. Desde tiempos medievales hasta la era moderna, las creencias en torno al ajo, como un amuleto contra el mal, no han dejado de crecer. Pero ¿cómo pasó el ajo de ser un simple alimento a convertirse en un símbolo de protección espiritual? En la Edad Media, el ajo se ganó una reputación legendaria como defensa contra los demonios, la brujería y los espíritus malignos. Durante este periodo, Europa vivió tiempos de gran superstición, donde las fuerzas invisibles se temían más que nunca. Las creencias populares sostenían que el ajo poseía una fuerza mística capaz de ahuyentar las energías oscuras que rondaban la vida cotidiana. En muchos pueblos se solía colgar ajo en las puertas y ventanas como una forma de evitar que los demonios entraran a los hogares. Esta práctica estaba tan arraigada en las creencias de la época que incluso se decía que el ajo podía proteger a las personas de los vampiros y de la brujería. Los aldeanos creían que el ajo tenía la capacidad de desactivar cualquier hechizo o maleficio lanzado sobre ellos. Pero, ¿de dónde venía esta creencia? Uno de los factores claves fue la influencia del cristianismo primitivo. En varias tradiciones cristianas de la Edad Media, el ajo se utilizaba en rituales como parte de una protección espiritual. En algunos casos, los sacerdotes bendecían ajos y los distribuían entre los feligreses para que los llevaran consigo o los colgaran en sus hogares. Se pensaba que este acto confería un manto divino de protección contra las fuerzas del mal. A lo largo de los siglos, estas creencias se entrelazaron con las supersticiones populares, creando una figura mítica del ajo que trascendió las fronteras de la fe. En muchos lugares de Europa, el ajo se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual contra los ataques demoníacos y las fuerzas oscuras. Esta conexión entre el ajo y lo espiritual empezó a llegar a otras partes del mundo, fusionándose con las creencias autóctonas de diferentes culturas. Pero la pregunta persiste: ¿qué papel jugó la religión y la superstición en la creación de esta idea del ajo como un protector espiritual? La influencia de las creencias espirituales externas a la Biblia parece ser un factor clave en la popularización de esta visión del ajo. Aunque no se menciona en las Escrituras, el ajo fue adoptado como una herramienta de protección en una construcción cultural colectiva que se desarrolló a lo largo de los siglos. En la actualidad, muchas personas siguen utilizando el ajo como un talismán en rituales espirituales, y su presencia en supersticiones modernas no ha disminuido. Se dice
que el ajo puede purificar el ambiente y protegerlo de malas energías. Esto se ve, por ejemplo, en las creencias populares sobre el ajo como un remedio natural para protegerse de malas vibras o incluso enfermedades. Ahora bien, ¿realmente el ajo tiene poder espiritual o solo es el reflejo de una tradición cultural acumulada a lo largo del tiempo? En el próximo segmento, exploraremos cómo el ajo ha sido interpretado dentro de las prácticas esotéricas y ocultistas, buscando entender si este amuleto protector tiene algo más que un valor simbólico. La pregunta de si el ajo puede tener un poder espiritual, especialmente como protección contra el mal, es fascinante, pero para entender su verdadero rol dentro del contexto bíblico, debemos alejarnos de las supersticiones y regresar a las Escrituras. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la protección espiritual? En Efesios 6:11, el apóstol Pablo nos habla con claridad sobre cómo debemos protegernos del mal. Poned toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este versículo resalta un principio clave. La verdadera protección espiritual no se encuentra en objetos físicos, sino en la fortaleza proporcionada por Dios mismo. La armadura de Dios, que incluye la verdad, la justicia, la fe y la salvación, es lo que los creyentes deben usar para enfrentar los ataques del enemigo. El ajo, como hemos visto en la tradición popular, es un objeto físico, pero la Biblia nos enseña que la verdadera defensa está en la fe y en el poder de Dios. Santiago 4:7 refuerza este concepto. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí el énfasis está en la fe y el sometimiento a Dios como los medios para resistir al mal. No se menciona ninguna protección física, como el ajo, como un medio para resistir a Satanás. En este sentido, la Biblia establece una clara diferencia entre el poder de Dios y las creencias sobre objetos o rituales como protección. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos en los que Dios protege a su pueblo, pero nunca a través de elementos físicos como el ajo, sino a través de su presencia, su poder y la fe de los creyentes. En realidad, el ajo no es mencionado en ningún pasaje bíblico como un medio de protección contra el mal. De hecho, la Biblia nos enseña que nuestro refugio está en Dios y no en objetos terrenales. Sin embargo, al reflexionar sobre todo esto, surge una pregunta interesante. ¿Podría el ajo tener algún simbolismo más profundo relacionado con la fe, tal vez como una representación metafórica? El ajo, al igual que otros elementos naturales, podría ser considerado como un símbolo de lo que debe mantenerse a salvo y apartado del mal. En la cultura bíblica, muchos alimentos y elementos tienen un simbolismo profundo, y aunque no se menciona directamente como una herramienta espiritual, el ajo podría representar la fuerza espiritual de un creyente al resistir la tentación y el mal a través de la fe. La protección espiritual verdadera, según la Biblia, es algo mucho más profundo y poderoso que cualquier objeto físico. El ajo, aunque venerado por sus supuestos poderes en diversas culturas, no es un sustituto del poder divino de Dios. La Biblia nos llama a ser protegidos por su gracia y a usar la armadura espiritual proporcionada por Él, a resistir con fe y a confiar plenamente en su poder, que trasciende cualquier amuleto terrenal. Ahora, con esta comprensión bíblica, es importante preguntarnos, si el ajo no es un medio de protección espiritual en sí mismo, ¿por qué tantas personas lo siguen considerando como tal? En el próximo segmento, veremos cómo el ajo ha sido integrado en las prácticas espirituales modernas y por qué sigue siendo un símbolo de defensa contra las fuerzas del mal. Cuando reflexionamos sobre el ajo en un contexto espiritual, es fácil ver cómo, a lo largo de la historia, ha adquirido múltiples significados.
Si bien la Biblia no menciona directamente al ajo como un elemento protector, podemos explorar interpretaciones modernas que lo vinculan con el simbolismo de la pureza, fortaleza y salud espiritual. A través de las enseñanzas bíblicas, descubrimos que estos conceptos son vitales para la vida cristiana, y es interesante considerar si el ajo podría, simbólicamente, representar estos aspectos. ¿Podría el ajo representar pureza o fortaleza espiritual? Para responder, es importante mirar a las Escrituras, que hablan sobre el impacto de lo físico en lo espiritual. En Mateo 15:11, Jesús declara: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Este pasaje resalta una verdad fundamental. Lo físico, como el ajo, no tiene el poder de contaminar o purificar espiritualmente al individuo. El alimento que ingerimos no define nuestra relación con Dios, sino que son nuestras palabras y acciones las que revelan el estado de nuestro corazón. Sin embargo, en el contexto de la salud espiritual, el ajo podría verse como un símbolo metafórico. El Proverbio 4:22 nos dice: porque son vida para los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Este pasaje habla de la sabiduría de Dios como algo que fortalece tanto el cuerpo como el alma. En este sentido, la fortaleza espiritual no proviene de elementos terrenales, sino de la sabiduría y la guía divina. Aunque el ajo se ha asociado con la salud física, el concepto bíblico de fortaleza espiritual está más relacionado con vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, confiando en su poder y sabiduría para protegernos y guiarnos. Es importante recordar que en la enseñanza bíblica, lo físico y lo espiritual son dos dimensiones diferentes, aunque interrelacionadas. Mientras que el ajo puede tener beneficios para la salud física, la fortaleza espiritual viene de nuestra relación con Dios y de vivir en obediencia a su palabra. Por tanto, aunque el ajo puede representar simbólicamente la pureza en el sentido de que es un alimento natural y saludable, la verdadera pureza que buscamos como cristianos es la que proviene de un corazón limpio, perdonado por la gracia de Dios. En este punto, el ajo se vuelve más que un simple alimento o un amuleto de protección. Podría verse como un recordatorio de la importancia de mantener nuestro cuerpo y nuestra vida espiritual saludables, pero siempre teniendo en cuenta que la verdadera pureza y fortaleza se encuentran únicamente en la fe en Cristo, y no en elementos materiales. El ajo, al igual que cualquier otro objeto físico, es solo un símbolo, pero la verdadera salud espiritual viene de la transformación interna que solo Dios puede otorgar. A medida que avanzamos, es importante que reflexionemos sobre cómo integramos las enseñanzas de la Biblia en nuestra vida cotidiana. En el siguiente segmento, exploraremos cómo las creencias modernas sobre el ajo han influido en la espiritualidad contemporánea y cómo debemos aplicar la enseñanza bíblica de manera práctica en nuestras vidas. Hemos recorrido un fascinante viaje explorando las creencias y mitos que rodean al ajo a lo largo de la historia, desde sus orígenes en diversas culturas antiguas hasta su conexión con las supersticiones modernas. A lo largo de este análisis hemos planteado preguntas profundas. ¿Es el ajo realmente un arma espiritual? ¿Qué papel tiene en la protección contra el mal, según la Biblia? Recapitulación de los puntos clave 1. El ajo en la historia ha sido considerado un amuleto protector en varias culturas, desde Egipto hasta la Roma antigua, pasando por la Edad Media. Se creía que su fuerte aroma podía alejar los espíritus malignos y las enfermedades. Pero, ¿es todo esto más que una simple superstición? 2. El ajo en la cultura hebrea fue un alimento común en la dieta del pueblo de Israel, mencionado brevemente en Números 11:5.
Sin embargo, no tiene un significado espiritual profundo en las Escrituras. Tercera, creencias externas a la Biblia nos muestran el ajo como un elemento de protección, usado incluso en rituales cristianos antiguos. Sin embargo, estas tradiciones no encuentran respaldo directo en la enseñanza bíblica, donde la verdadera protección proviene de la fe y la oración. Cuarta, la Biblia nos enseña sobre la protección espiritual, enfocándose en la armadura de Dios, la fe en Cristo y la obediencia a su palabra como la clave para resistir el mal. El ajo no tiene ningún poder especial en este contexto. El simbolismo del ajo en la tradición popular y en algunas interpretaciones modernas sugiere que representa pureza, fortaleza o salud espiritual. Pero la verdadera fortaleza espiritual no se encuentra en objetos materiales, sino en una relación profunda con Dios. 6. El ajo como herramienta espiritual ha sido un tema de debate, y aunque tiene valor cultural, la Biblia no respalda la idea de que el ajo sea un medio de protección espiritual real. La protección proviene de la fe en Dios, no de objetos físicos. Diferencia entre creencias populares y lo que realmente enseña la Biblia. Es vital que hagamos una distinción clara entre las creencias populares y lo que la Biblia realmente enseña. A lo largo de la historia, muchas personas han buscado poder y protección en objetos materiales como el ajo, pero la Biblia nos enseña que la protección espiritual solo puede encontrarse a través de la fe en Dios. La verdadera armadura contra el mal es la oración, la obediencia a la palabra de Dios y la fe en el poder divino. Las tradiciones que asocian al ajo con el poder espiritual, aunque antiguas y culturalmente significativas, no deben desviar nuestra atención de lo que realmente importa en la vida espiritual. La protección espiritual no depende de amuletos ni de elementos físicos, sino de nuestra relación con Dios y nuestra confianza en su poder para guiarnos y protegernos. Ahora, quiero invitarte a ti, querido espectador, a reflexionar sobre lo que has aprendido hoy. ¿Qué piensas acerca del ajo como una herramienta espiritual? ¿Lo ves como algo con poder o, como la Biblia nos enseña, crees que la protección verdadera viene de la fe y la obediencia a Dios? Tu opinión es importante y me encantaría saber qué piensas. ¿Alguna vez has utilizado el ajo en tu vida espiritual? O quizás, como muchos, han creído que un objeto puede ofrecerte protección. Compártelo en los comentarios. Tu perspectiva puede ayudar a otros a comprender mejor cómo aplicar estos principios en sus vidas. Finalmente, quiero dejarte con una reflexión poderosa. La verdadera protección espiritual no depende de rituales, objetos o supersticiones, sino de nuestra relación con Dios y nuestra fe en su poder. Es fácil caer en la trampa de buscar soluciones rápidas en objetos materiales o en prácticas externas. Pero la Biblia nos enseña que cuando confiamos en el poder de Dios y buscamos su guía a través de la oración y su palabra, estamos completamente protegidos contra el mal. Así que te animo a que pongas tu fe en Dios y busques en Él tu verdadera protección. La verdadera armadura espiritual se encuentra en Cristo, no en ningún objeto físico. Confía en su poder, vive en su palabra y experimenta la paz y la protección que solo Él puede ofrecerte. Gracias por acompañarnos en este recorrido. No olvides dejar tus pensamientos en los comentarios, darle like al video si te ha gustado y suscribirte para más contenido sobre temas espirituales y bíblicos. Nos vemos en el próximo video.